Bueno, vamos a desarrollar algunas definiciones sobre el concepto de antropología filosófica, como para cerrar un poco el tema de la introducción de la asignatura, que tiene que ver con qué es la antropología filosófica, sus definiciones, sus alcances, sus distintas ramas o enfoques. Bueno, ante todo tenemos que tener claro que la antropología filosófica es una rama de la filosofía y que tenemos también que diferenciar a la antropología filosófica de la ciencia. Primero empecemos por la antropología filosófica como una rama de la filosofía. Bien, la filosofía es una disciplina que se va diferenciando de las ciencias entrando en la modernidad, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y ya con el surgimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX, se termina de separar las ciencias humanísticas y sociales de la filosofía, y la filosofía queda como una disciplina que abarca todas las demás ciencias, pero desde otro lugar, más desde la reflexión, desde la búsqueda de respuestas, a partir de argumentos, de razones, de comparar pruebas y desarrollos científicos. Pero siempre la filosofía, a partir de ella, ocupó otro lugar. En sus inicios, podríamos decir que la filosofía ocupó el lugar de la ciencia, y es por eso que Aristóteles hablaba de la filosofía como una ciencia, y en determinados momentos de la historia de la cultura fue tratando de indagar temas vinculados a las ciencias naturales, a la cuestión humana, eh, a la astronomía, pero con el tiempo, bueno, quedó centrada en lo que es la reflexión sobre los grandes temas. También eso le dio una ventaja porque pudo abarcar muchas áreas del conocimiento humano. Fundamentalmente la filosofía trata de responderse preguntas, preguntas que no llega nunca a responderse porque la verdad es muy grande. Por lo tanto, todos los desarrollos de la filosofía, por supuesto que contribuyen a pensar los problemas, pero no son, podríamos decir, una respuesta completa a las grandes preguntas humanas. Entonces, podemos decir que la filosofía busca responder preguntas, ¿sí? Desarrolla argumentos, desarrolla explicaciones, y dentro de lo que es la filosofía nos encontramos con una serie de ramas. Tenemos la ética, tenemos la metafísica, tenemos la lógica, tenemos la estética y tenemos la antropología filosófica. La antropología filosófica, dentro de la filosofía, se ocupa justamente de pensar en la cuestión humana. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué lugar ocupa en la naturaleza? ¿Qué lugar ocupa en el universo? ¿Cómo es visto el ser humano en cada momento de la historia y de la cultura en este planeta? Es un poco las preguntas que ha tratado de responderse desde los orígenes de la pregunta por lo humano. Esta podríamos decir que es la primera definición, y después vamos a volver al tema de la historia de la antropología filosófica dentro de lo que es la historia del pensamiento. Vamos a pasar ahora a diferenciar la antropología filosófica, es decir, la antropología como filosofía, de la antropología como ciencia. La antropología como ciencia nace en el siglo XIX. Eh, Podríamos decir que surge en el contexto del colonialismo, los grandes imperios europeos que van tomando control sobre América, sobre Asia, sobre África, y se hacen de muchas colonias. Necesitan conocer la vida de esos pueblos de alguna manera para gobernarlos y controlarlos, y en ese contexto surge el antropólogo, que es una persona que va, convive con esas culturas y trata de comprenderlas y conocerlas.
Con el tiempo la antropología dejó de ser una herramienta de inteligencia de los estados imperiales y se convirtió en una ciencia que trató de entender la vida cultural y social de los seres humanos. Después fueron surgiendo otras ramas de la antropología científica, que es por ejemplo la antropología biológica, que trata de indagar en el proceso evolutivo del ser humano como especie. De ahí que cuando uno encuentra una noticia que dice que se encontró una especie de sapiens, por ejemplo, o hacen algún descubrimiento sobre alguna subespecie humana, como son los australopitecinos, que eran una especie de humanos y de simios que tienen una antigüedad de 4 millones de años, bueno, ahí estamos hablando de un antropólogo físico o biológico. También hoy en día la antropología trabaja junto con la justicia, porque el antropólogo forense o el antropólogo físico estudia los restos humanos y puede saber en qué condiciones esa persona murió. Pero ahí estamos hablando de un ser humano como un ser biológico, ¿sí? Acá podemos encontrarnos con una definición de un antropólogo que se llamó Marcel Mauss, o Marcel Mauss, que decía que el ser humano o el homos era un ser viviente, consciente y sociable, ¿no? Y acá encontramos un poco el alcance de lo que es la antropología como ciencia, ¿eh? Que estudia la psique y la conciencia humana, con el apoyo y la ayuda de la psicología y de la neurología, que estudia la vida social, cómo nos socializamos, que eso lo hace junto con otras ciencias como por ejemplo la sociología, y que lo estudia como ser viviente o natural, que ahí podríamos asociar al antropólogo con el antropólogo biológico, con las ciencias naturales y la biología. Pero fíjense en que acá estamos hablando de una antropología como ciencia que tiene un objeto de estudio, que tiene un método de investigación, que busca pruebas, que por supuesto pone a prueba esos resultados, los debate, pero siempre en el campo, podríamos decir, de la investigación y de la observación y de la experimentación, que es propia la definición de una ciencia, con métodos y tratando de encontrar de alguna manera una respuesta comprobable y válida. Pero la antropología filosófica, como se centra en pensar qué somos, está más allá de eso, ¿sí? Eso es importante que los diferencien. Se nutre, por supuesto, de la antropología como ciencia, pero también se nutre de la psicología, se nutre de la sociología, se nutre de la medicina. Toda noticia dentro del mundo científico es un incentivo para que el antropólogo repiense la posición del hombre en el mundo, pero siempre desde lo que es un análisis racional, que no quiere decir que no pueda encontrar una respuesta, como diría Aristóteles, ¿no? Se puede encontrar desde el campo de la razón, por supuesto con otras herramientas, pero por esa razón misma no podemos darle el estatus de disciplina científica o de ciencia. Entonces recuerden esta diferencia, porque hay mucha confusión sobre lo que es la antropología hoy. Más que nada cuando nos encontramos con alguien que está estudiando otra carrera y que tiene como materia la antropología, por ejemplo, científica. Una persona estudia historia y tiene materias de antropología. Pero hay que diferenciar. En el caso nuestro tenemos una disciplina, o estamos estudiando una materia que se acerca más a la filosofía y piensa la cuestión humana. Tampoco hay que confundirlo con la antropología teológica. Las religiones también tienen su reflexión antropológica. Vamos al caso de la religión cristiana. Hay muchos textos de antropología cristiana, ¿sí?
que reflexiona la cuestión humana, pero vinculado a su sistema de creencias. Por eso también es importante cuando uno se encuentra con un texto, como para poder diferenciar si la persona que lo escribe tiene una posición religiosa. Bueno, ahí ya no estamos hablando